Continuamos en el noticiero central de la televisión pública argentina para todo el país y lo hacemos ahora con la presencia de Daniel Marx, un reconocido economista de amplia trayectoria y de mucho conocimiento en cuanto a las finanzas internacionales y a cómo negociar. Bienvenido, Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, ¿cómo andan? Bien, bueno, primer resumen de este super martes como se lo presentaba, que aparentemente ha terminado con cierta tranquilidad. Bueno, es eso, yo creo que veníamos de días de creciente tensión, hoy como que fue de relajamiento. Tenemos que ver de consolidar este relajamiento porque no fue sin costo esto, ¿no? Es decir, si es por el termómetro del dólar, bueno, la fiebre bajó, la tasa de interés sigue alta, se anunció también índices de inflación, lo cual yo creo es una preocupación para adelante también, y hay que ver después también cómo evoluciona, por ejemplo, la actividad y lo que son las perspectivas para Argentina. Pero, digamos, visto hasta ahora tenemos un tipo de cambio que yo creo permite decir que es más competitivo, que desde ese punto de vista uno de los desequilibrios que teníamos crecientes el año pasado, que es el llamado déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos, este año por esa razón debería pensarse que va a disminuir. También existe menos atractivo para pasarse de pesos a dólares porque el tipo de cambio ya no se lo ve por lo menos tan barato. Existe un imán para los pesos dado por la tasa de interés. Pero bueno, esta tasa de interés, este nivel de inflación, tiene otras repercusiones, no son de un país de normalidad. Tal cual. Hace algunos días atrás había subido varios días de corrido el dólar, después parecía que había bajado un poco y que parecía que se iba a planchar y esta semana arrancó otra vez con una suba importante. ¿Hay que acostumbrarse a un dólar que va a estar fluctuando constantemente, que va a estar cambiando, o va a llegar un momento donde se va a planchar un poco? A ver, la política que han expresado las autoridades es tener un tipo de cambio flotante. Y eso es lo que se implementa en muchísimos países del mundo, varios de nuestros vecinos se manejan así. En Argentina existe por lo menos alguna aversión a esa volatilidad en el tipo de cambio. Hay una economía que también es un poco más vulnerable que otras, en cuanto a que por lo menos los movimientos del tipo de cambio se transmiten más rápido a precios. Es una economía poco especificada, para decirlo de alguna manera. Y por eso, pero yo creo que si vamos en tránsito a la normalidad, hay que pensar que va a fluctuar el tipo de cambio. Lo que tenemos que ver es de cuánto se consolida esta situación, decía. Es una situación que, bueno, un día no marca necesariamente un ciclo largo. Daniel, usted tiene amplia experiencia en negociar con acreedores internacionales, con el Fondo Monetario. ¿Cómo ve esta negociación que está comenzando? El viernes se reúne el fondo, va a tratar el caso argentino. Duhovne decía, este no es el mismo fondo que hace 20 años. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, varias consideraciones ahí. La primera es que Argentina no enfrentó un shock externo muy negativo. Es decir, las tasas de interés de Estados Unidos han subido algo, pero están todavía a niveles históricamente muy bajos. Los precios de exportaciones, por ejemplo, de la soja de Argentina, también están bastante más altos que lo que eran momentos de crisis. El dólar no está tan fuerte como otros momentos de crisis acá. Entonces, de ese punto de vista, la negociación en un marco debería ser relativamente más calma. Y Argentina podría salir por sus propios medios, pienso yo, sin recurrir al auxilio del fondo. Y bueno, hay que ver los tiempos ahí. Siempre el fondo, algunos dicen que ha cambiado, yo creo que sí está un poco más contemplativo, pero bueno, lo que revisa, en definitiva, no ha cambiado tanto. Es decir, mira las cuentas fiscales, trata de que se reduzca el déficit, trata que el tipo de cambio sea adecuado, que la política monetaria sea relativamente dura, para decirlo de alguna manera, y de esa manera que el país vuelva a una situación donde el fondo no es necesario. Si era importante ir al fondo ahora o no, bueno, hay distintas versiones. Yo, de vuelta, creo que
el país tenía méritos como para arreglarse por las suyas. ¿Por qué cree? O sea, desarrolla un poco más esos méritos No, que cree que tenía Argentina como por para eso, no recurrir al fondo. Muchas veces cuando Argentina va al fondo, ha ido al fondo, fue por estos llamados shocks externos muy negativos. Porque tenía un desequilibrio, tenía además cortada la posibilidad de financiamiento internacional. Creo que en Argentina, digamos, hubo así unas idas y vueltas, pero no estaban dadas tan fuertes estas condiciones. Bueno, el gobierno dijo en algún momento, bueno, esto es preventivo, y ahí generó un poco de confusión también, creo yo, pero bueno, por ahí se podía curar sin esa medicina. Hoy el presidente llamó a un gran acuerdo nacional y el jefe de gabinete, lo escuchábamos recién, decía que ese gran acuerdo debiera consolidarse en lo que va a ser la conformación del presupuesto para el año que viene, para la reducción del déficit fiscal. ¿Cómo se imagina que se puede reducir ese déficit? Bueno, una manera es con una reactivación de la economía. Eso da mayores ingresos y da menor presión sobre determinados gastos. Yo creo que aparte, bueno, hay que discutir las prioridades de gasto y hay que discutir un ordenamiento tributario y cómo se va incorporando sectores que están fuera de lo que serían los pagos de impuestos a lo que sería una economía más formal. Usted sabe lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional y también ha protagonizado lo que fueron los días después de una ayuda del FMI. ¿Qué nos espera a los argentinos en general después de esta ayuda en cuanto a lo que es la negociación, la financiación de la devolución de esa deuda? Y por otro lado, ¿impacta en algo? Porque hay muchos que no entienden de qué se trata realmente ese financiamiento y quieren saber si en la economía doméstica les puede impactar. Hay una percepción que una negociación con el fondo es un ajuste para Argentina. Digamos, eso es variable. Sí hay una correlación entre uno y otro. Cuando uno va al fondo, decía, porque hubo una caída de ingresos dentro de Argentina y ocurren las dos cosas simultáneamente muchas veces. Y ahí hay que ver el grado de alivio. Yo decía, lo de la caída de ingresos ha sido relativo acá, y el grado de alivio viene por algún lado un poco el financiamiento, pero también genera una discusión de políticas, eso no podemos ocultarlo, y genera alguna ansiedad, porque ahora dicen, bueno, ¿cuándo viene la plata del fondo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Se van a cumplir cada una de las metas? Porque no es que el dinero del fondo ya va a estar disponible, sino que de aprobarse un programa se va a ir desembolsando a medida que se van cumpliendo determinadas metas que tienen una revisión generalmente trimestral. Y eso, de vuelta, genera algún grado de ansiedad y expectativas que, bueno, tratemos que sean mínimas, digamos, pero si no, tiene un problema de incertidumbres. A propósito de ansiedad e incertidumbre, para cerrar, ¿cómo evitar esa incertidumbre, esa ansiedad que tenemos una vez por mes, cuando como hoy vencen una cifra tan importante del EVAX? Bueno, hay una manera es que digamos, tenga una renovación más automática, en el sentido que no se dependa tanto y no haya tanta volatilidad, digamos, y esto es, porque yo creo que teníamos un desequilibrio de precios de activos financieros, es decir, si el dólar se lo veía muy barato, uno salía de algunas cosas, las LEVAC vencían y se pasaba al dólar. El carry si el trade, dólar no, la bicicleta. Claro, sí. Entonces después uno levanta mucho la tasa de interés y dice, bueno, esto va a durar, no va a durar. Si realineamos esos incentivos, tendría que haber mucho menos volatilidad y mucho menos ansiedad. Bien. Y es, yo creo, un equilibrio a encontrar. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Daniel Marx, economista con amplia trayectoria y experiencia aquí en el Noti Central de la Televisión Pública, donde continuamos después de esta breve pausa. En instantes, Ara San Juan. 6 meses. Homenajes y reclamos de los familiares. Los detalles luego de la pausa en esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias para todo el país. Ya volvemos.